Júpiter tiene un ciclo de 12 años por todo el zodiaco. Más o menos cambia de signo cada año. En este momento, el 9 de junio, va a cambiar del signo de Géminis al signo de Cáncer. Esto no lo hacía desde hacía 12 años. Y es todo un evento porque se dice en la astrología antigua, en la clásica, que Júpiter se exalta en Cáncer. Esto no es algo que se haga por arte de magia, sino que es una invitación de, como está sonando la música de las esferas, a nosotros tener más capacidades en un área. Y esas capacidades pueden llegar a ser más exaltadas si le ponemos suficiente conciencia y atención. Y de eso precisamente es lo que vamos a tratar hoy en nuestro clásico de los jueves. Y ya no solamente nuestro Rafa querido, sino nuestro negrito querido y nuestro Rafa. Y pues bienvenido, querido Rafa. Querido Juan Carlos, querido amigo, querida audiencia, qué bonito, qué grato estar nuevamente aquí. Como bien dijiste, con negrito peluqueadito, ya ha ido a la peluquería, ahora ya Miren está esas pituco, orejas como decimos divinas. acá. Así que ya está contento, está perfumado, está ya con su pelo como tiene que estar. Y con los ojos ahí que Ya, ya ve, firme, ya está pone con la mirada perlas. penetrante. Bueno, genial, querido Rafa. Bueno, querido amigo, vamos a analizar la entrada de este Júpiter en Cáncer que se dará ahora el próximo 9 de junio, ¿sí? Como bien dijiste, Júpiter se exalta en el signo de Cáncer. Me gustaría primero hablar un poquito de lo que es Júpiter en el signo de Cáncer. A ver, Cáncer, como siempre digo, le sigue a Géminis. En Géminis lo que estaban eran todas las partículas dispares en todos lados, y Júpiter aparece ahora en Cáncer para potenciar y amplificar la capacidad de incluir y de excluir. Porque Cáncer aparece en la cuarta fase justamente para sacar aquello que no va a incluir en Géminis. Porque lo que sí va a incluir en Géminis lo afectiviza. ¿Qué quiere decir? Que le da un orden de repetición de conductas justamente para generar todo el agua por medio de la protección. Entonces me parece que una de las pautas, querido amigo, de este Júpiter en Cáncer es ver qué es lo que vamos a excluir, con qué sentido vamos a excluir aquello y qué es lo que vamos a incluir y afectivizar. El Cáncer es un signo muy selectivo justamente por esto del adentro y del afuera. Y Júpiter lo que viene es a darnos un para qué. Yo siempre digo que Júpiter es el para qué y Mercurio el por qué. Y seguimos estando con un Júpiter en Géminis que se hacía más preguntas que respuestas. Ahora en Cáncer empiezan más las respuestas que se hicieron durante el periodo de Júpiter en Géminis. Rafa, qué explicación tan bonita la que estás dando de Cáncer y Géminis. Me parece que este tema de incluir y excluir, después de toda la lluvia de ideas, pensamientos, visiones, utopías, ¿sí? O sea, hemos tenido un Júpiter en Géminis, en donde nos hemos llenado de una serie de cursos, de libros, de interacciones, de socializaciones. Es como no alcanza la vida, no alcanza el tiempo para todo lo que quisiera estudiar, aprender, entender, comprender, ¿sí? Es como si me diera sentido tener abanicos de posibilidades abiertos, pero esas posibilidades son mentales, son racionales, son del Ahí aire, va. son de la mente, ¿sí? Y solamente hasta que entra en Cáncer es que decimos, esto me nutre, esto me cuida, esto me lleva a un buen puerto, o esto es nocivo, esto es tóxico, eh, o esto está totalmente en contravía de lo que es mi esencia y mi sustancia. Entonces, el entrar, cuando entra Júpiter a un signo zodiacal es como si entrara una lupa, algo que le da zoom, que agranda, que pone en evidencia temas. Entonces, acá pone en evidencia es todo lo aprendido, todo lo reconocido, es útil para mi vida, me acoge, me abraza, me da sentido, me da coherencia, me permite además construir mi vida, mi ser.
Sí, porque justamente fíjate qué interesante esto que estás diciendo, porque aquello que excluye Cáncer, que deja por fuera, después lo viene a recuperar Escorpio en la octava fase. Pero todo aquello que se va a excluir, justamente Júpiter nos está diciendo, ¿para qué querés excluir? ¿Qué sentido tiene excluir? ¿O qué sentido tiene incluir? Por eso me parece que es bisagra este momento. Además, fíjate una cosa, Urano va a entrar en Géminis para lo que es el 7 de julio, que sabemos las implicancias que tiene en la aceleración de lo nuevo, de lo moderno, de la tecnología. Pero Cáncer son las tradiciones, es volver un poco a lo conocido. Es ahí donde podemos tener un poco esas dos herramientas para poder volver a aquellos lugares que nos hicieron sentir seguros y donde hicimos nido o con quienes hicimos nido, y también tener la capacidad del cambio, de la adaptación a lo nuevo con el Urano en Géminis. Em, sí, sí, me parece interesante esto que acabas de decir. Hacer un viaje hacia el reconocimiento de las personas que me nutren, que me dan sentido. Em, Mientras que Urano en Géminis es un activador también de estar buscando procesos de transformación a unas velocidades ya impresionantes, porque es que, bueno, ese es otro tema, el de Urano en Géminis, yo creo que lo vamos a tratar en un video aparte, ¿sí? Porque Urano está saliendo de un terreno que no era el suyo a un terreno que es totalmente suyo, Géminis, totalmente idealizable. Pero bueno, como estamos hablando precisamente de Júpiter, em, Júpiter entra en un signo que ha sido supremamente tocado, dolido, donde Plutón, por más de 14 años, o casi más, casi 20, eh, está dándole patada, puño, de todo, ¿sí? Desde Capricornio, o sea, Plutón en Capricornio ha estado, digamos, a los cáncer, movilizándoles la vida, entrando en unas grandes crisis de transformación, y Plutón ya salió por completo de Capricornio. Y entonces en este momento entra el benefactor Júpiter, el benévolo, el jovial Júpiter a su signo. Entonces, de alguna manera, viene a ser procesos de reparación, de reestructuración a aquellas cosas que han sido dolorosas, trágicas incluso, dramáticas, noveleras, ¿sí? De, de Plutón, pasando por allí, por este ciclo. Esa reconstrucción la hace Júpiter con algo precioso que es el sentido de las cosas. Cuando, por difícil que haya sido la vida en el pasado, le puedo dar un para qué, un por qué, sobre todo el para qué de todo esto, para qué me invitó la vida a todo esto, entonces ya deja de doler y empiezo a apropiarla, a decir esto es mío. Fíjate, Rafa querido, como cuando miramos eventos del pasado, no sé, yo llego y digo, uy, cuando trabajé como ingeniero o en sistemas en la empresa de comunicación que trabajé, fue supremamente difícil. Sabía que entraba a las 7 de la mañana y que no sabía a qué hora salía y que era totalmente exigente. Lo hice en unos periodos de juventud, no sé, 25, 24 años, en donde había capacidades, fuerza, entusiasmo que hay que hacer, ¿sí? Entonces trabajé. Y cuando yo miro hacia atrás esos momentos, me siento orgulloso de haber entregado todo lo que pude en esos instantes de mi vida, ¿sí? Lo mismo cuando pienso en cuidar esa fiebre de mi hijo, en llevarlos a urgencias, no sé, en atenderlo, o en lo difícil que fue sacar algunos tiempos para estar con él y demás. En esa dificultad, eso enaltece el alma, ¿sí? Fíjate que, caso contrario, uno no piensa, ah, sí, esa época cuando me la pasé durmiendo y viendo series, y no hacía nada y solo comía y dormía, ¿sí? Eso incluso se llega a olvidar de la memoria, mientras que los eventos que exigieron de ti, de tu vida, son momentos que se recuerdan incluso con orgullo y con satisfacción de haber superado una etapa. Entonces, un poco lo que viene a ser un Júpiter en Cáncer es como a darle un resignificado a aquellas cosas que aparentemente hizo Plutón los últimos 20 años, aparentemente tan complejas, tan rudas, tan de o esto o aquello, o negro o blanco, o vivo o muerto, o no sé,
o diagnósticos complejos de vida y todo, que ahora en este momento Júpiter dice, uy, increíble que yo haya vivido y haya pasado todo eso, pero mira todo lo que me dejó, mira estas virtudes que pude superar o que generó el proceso, estos talentos, mira estas relaciones que aparecieron, mira cómo pude encontrar que realmente quién es quién, mi hermano, mi familia, estuvieron ahí firmes, mi amigo, mi no sé quién, mi terapeuta, lo que sea, y es como poder hacer una resignificación, pero no desde un tema racional, mental, sino desde el corazón. Es como un recordar que es pasar por el cordis, por el corazón, volver a pasar por el corazón, con Júpiter, Mercurio entrando allí. Es como un recuerdo los eventos y les doy significado y trascendencia. Y al darle significado, entonces me construye, porque recordemos que cáncer es la piedra angular donde se construye toda la estructura del ego, de las personalidades, de todo, ¿sí? Entonces, al entrar Júpiter ahí y ser un gran benefactor y poder reconstruir esos eventos con una narrativa positiva y creativa, pues entonces tengo la piedra angular para hacer una construcción bella, hermosa, radiante. Y fíjate cómo en esta oportunidad hay mayor capacidad y poder de voluntad propia, porque justamente Júpiter forma una cuadratura con Saturno y Neptuno en Aries. Mayor capacidad de mando, como mayor capacidad de tomar el toro por las astas. Yo creo que Júpiter en Cáncer, si bien apela a expandir el hecho de estar en comunidad con los nuestros, pedir ayuda, dar la ayuda, maternar a los otros, dejarnos maternal. Ahí es donde está Saturno y Neptuno en Aries, que de alguna forma es construir Saturno, ese yo soy que se anhela desde Neptuno en Aries. Que ahí va a ser un gran desafío esta cuadratura, porque es o me quedo como enranchado con situaciones del pasado, con mi gente, y eso no me deja salir, o por otro lado, me vuelvo autónomo y hago todo por cuenta propia. Bueno, acá la idea es encontrar un balance entre ambos porque estamos pensando en un signo como Cáncer, que es más del orden comunitario, como recién decía, en cuadratura planetas que justamente marcan la individualidad, como lo es Aries. Entonces me parece que este balance va a ser fundamental para no polarizarnos de un lado o del otro. Ujú. Y ahí tocas uno de los puntos más importantes que tiene Júpiter entrando en un signo cardinal y haciendo la cuadratura con Saturno, que en pocos días, en 10 días, va a entrar en Aries, Saturno. ¿Sí? Es que es bien curioso este año, ¿no? Mayo, o sea, todo el año hemos tenido, pero mayo, Saturno, junio, Júpiter, julio, Urano, todos cambiando de signo, ¿no? Pero uno de los factores más importantes de esta posición de Júpiter exaltado en Cáncer es la cuadratura que tiene con Saturno, porque es la tercera cuadratura que hace, que viene haciendo desde el año pasado, que primero hizo esta cuadratura con Júpiter retrógrado, Saturno directo, después Saturno directo, Júpiter retrógrado, y esta es la última en donde los dos están directos en signos cardinales, ya no en signos mutables. Entonces es una cuadratura ya definitoria. ¿Y qué es lo que define? ¿Sí? ¿Qué es lo que define? Pues miremos en los ciclos planetarios. Los ciclos planetarios son como los ciclos lunares. Primero una luna nueva, donde se unen en conjunción. En este caso, la luna nueva sería, por ejemplo, Saturno y Júpiter en conjunción que se unieron en el grado cero de Acuario en el 2020. 2020. Era la estrella de Belén que se veía al occidente. ¿Sí? El siguiente aspecto significativo, así como en las lunas, es la cuadratura. ¿Sí? O sea, tú tienes una luna nueva, no se ve, se arma una semilla, pero después cuando hay cuadratura Sol-Luna es cuarto creciente. Entonces, en este caso, si tenemos un Saturno aquí y un Júpiter aquí, pues es la cuadratura creciente, es como la promesa de la luna. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace un cuarto creciente en general y a nivel de los planetas? Pues que la semilla que se plantó en el 2020 se le hace una evaluación y se ponen en tensión los participantes en esa conjunción, lo que participó en ese evento. ¿Qué se pone en tensión? Los cronocratores, que es la forma como tenemos de ver el mundo, los paradigmas con que evaluamos la realidad. Eso es lo que se pone en evidencia. Entonces, desde el 2020 a la fecha, hemos
intentado con unos ideales y unas visiones hacer un cambio radical de paradigmas y en el momento de la cuadratura es que se ponen en evaluación. Entonces, aquí se está poniendo ya en evaluación que definitivamente como que la globalización, esa promesa que se hizo por allá en los años 80, como que no es tan buena, como que necesitamos centrar y producir en cada uno, ¿no? Entonces, son evaluaciones a nivel político y social, estoy poniendo un ejemplo, pero a nivel individual, pues representa aquellas cosas con las que yo me he regido, aquellos paradigmas, aquellos dogmas, aquellos límites que me he impuesto que desde el 2020 se modificaron y que ahora entran en gran evaluación para tomar partido por algo. Si hasta ahora he estado en el polo Saturno, en donde me niego a todo, entonces es momento de irnos hacia la aventura. Si hasta ahora he estado en solo la aventura de las cosas, pues es un momento de poner un límite y un freno y buscar como un orden de todo ello. ¿Sí? En todo caso, como esto es en cardinal, es un paso firme. Hicimos dos pruebas anteriores en mutables, pero lo que sucede ahorita en junio es como ya esto es definición para dónde es que vamos con la nueva visión de vida que se plantó en el 2020 y que se puso a prueba, se evaluó y que ahorita después de ponerse a prueba, pues se llegan a unas conclusiones para ir hacia adelante. Y sí, y también algo que veíamos es que Júpiter, su marcha va a ser muy rápida, hasta octubre, fácil, que va a llegar hasta el grado 24, que ahí empieza a retrogradar, ¿sí? Octubre, casi noviembre. Noviembre. Entonces, bueno, los primeros meses de esta entrada de Júpiter en Cáncer va a ser a total velocidad. Va a avanzar muchísimos grados en muy poco tiempo, si bien todo el recorrido va a ser hasta julio del año que viene, pero ahora los próximos meses hace un envión muy, bueno, muy importante. Y para quienes tengan planetas en los primeros grados, lo van a sentir de una manera por momentos frenética. Desde el 9 de junio, queridos cáncer, que nacieron sobre todo en los primeros 10 días de cáncer, tienen hasta agosto donde hay un ritmo frenético con Júpiter ahí marchando. Eh, Sobre todo si eres cáncer de esos primeros días y has estado muy protectivo, Júpiter te está invitando a la aventura de la vida. Eh, y hay que aprovecharlo porque es que no va a volver a estos grados hasta dentro de 12 años. El primer Ahí decanato va. no va a volver, ¿sí? Al segundo decanato vuelve hasta el grado 15, cuando retrograde, ¿sí? Pero lo que es desde junio 9 hasta lo que es noviembre más o menos, octubre, noviembre, que llega al grado 25 y ahí empieza a retrogradar, va a retrogradar hasta el grado 15. Entonces, del 25 al 15, las personas que tienen planetas entre el grado 15 y 25, delicioso porque les va a pasar 3 veces. ¿Sí? Eh, y después, los que tienen planetas del grado 25 al 30 también va a ser fast, va a ser rápido, va a ser... mm, Ahora, ahí estoy hablando solo de términos matemáticos, pero cuando pasamos a términos psicológicos, lo que hace Júpiter es que ese es el coach del zodiaco, es la recarga. Es como si te visita alguien positivo a tu vida, a tu casa, que te dice, vamos, Rafa, que tú puedes. Vamos, que tienes capacidades para hacer esto. Vamos, que podemos resignificar ese pasado doloroso. Vamos que podemos entender y darle un sentido a lo que ha venido sucediendo para tener más valentía y fuerza y vigor en lo que viene. Y veamos cómo este es un Júpiter que va mucho a las profundidades el 9 de junio cuando haga su ingreso, porque formará un quincuncio con Plutón en Acuario. Acá estamos viendo la carta con hora universal, ¿sí? Para la fecha 9 de junio. Entonces, a ver, este quincuncio yo creo que puede tener dos formas de verse. Como si fuese que Plutón le pone la tapa a Júpiter, que Júpiter quiere salir a expandirse, pero está lo plutoniano, que eso lo que enmascara son temores, ¿sí? Y temores que se están revisando porque es su Plutón retro, y, o si no, por lo contrario, justamente Plutón puede llevar a un empoderamiento de un Júpiter en Cáncer para que salga con mayor confianza y fe en sí mismo. Además, se va a dar con Luna en Sagitario este ingreso
de Júpiter en Cáncer. Esto que estás diciendo, Rafa, es supremamente importante porque recordemos que la conjunción que se hizo entre Saturno y Júpiter se hizo en el grado cero de Acuario. ¿Sí? Ujú. Y el hecho de que la última cuadratura, la última evaluación de esa conjunción, una evaluación creciente, eh, se haga justo a la hora en que Júpiter entra en Cáncer, con un ascendente en Acuario y con un Plutón haciendo orbe a esos puntos, pues está poniendo en evidencia que los procesos de transformación del 2020 que plantó Saturno y Júpiter haciendo una ruptura de paradigmas, porque veníamos de 200 años de conjunciones en tierra para pasar a 200 años en conjunciones en aire, en donde lo importante en tierra eran los bienes, el tener eh, lo real, lo tangible, mientras que en aire lo importante es la socialización, el intercambio. ¿Sí? Acá en este momento la persona más rica, millonaria, no es el que tiene más poder adquisitivo y en bienes, sino el que tiene más post social, más comunidad abierta. Ahí es donde hay en este momento con Júpiter, Saturno en grado cero de Acuario, la verdadera riqueza, la riqueza del grupo, de la comunidad, de la interconexión, de juntos hacemos más. ¿Sí? Entonces, eso se pone a prueba con la cuadratura Eso. ¿sí? Al momento de poder dar un paso firme de qué tanto voy a seguir aferrado a los antiguos paradigmas y no darle la oportunidad a lo nuevo, lo diferente. También un paradigma Saturno-Júpiter en el grado cero de Acuario es lo tecnológico es supremamente importante integrarlo. Así como en el 2020, el que no tenía conceptos de tecnología, el que nunca había hecho un pago por internet, el que nunca se había metido a Zoom, con todo el tema de la pandemia, le dio durísimo y le tocó aprenderlo a las bravas, porque le tocó, ¿sí? En este momento con la cuadratura vuelve a hacerse como una evaluación. ¿Cómo estás con eso de la tecnología? ¿Lo integraste? ¿Ya hace parte de tu ser? ¿O sigues polarizado, negándolo totalmente y ni siquiera teniendo un celular o nada, ¿sí? Y entonces te sigues rezagando o tienes la posibilidad de entrar como en otro proceso de evolución, con una ruptura de paradigmas que pidió Júpiter y Saturno? A entrar al mundo Aries, perdón, aire, al mundo del aire. Ahí es donde la entrada de Urano en Géminis del 7 de julio, yo creo que ahí va a generar una dicotomía entre lo analógico, si se quiere, metafóricamente hablando de Júpiter en Cáncer, versus un poco lo nuevo y lo novedoso. Recordemos que este Urano en Géminis, que además va a formar un trígono con Plutón como si fuese poco, eso lo lleva a un extremo. El hecho de la aceleración tecnológica, el hecho de la capacidad de versatilidad ante los cambios que van de un día para el otro. Entonces yo creo que ahí es donde Júpiter en Géminis, en Cáncer, si se queda en lo antiguo, está mereciendo un update, este Júpiter en Cáncer. Y este update se lo está marcando el Plutón en Acuario, ni bien ingrese. Pero más, sin embargo, fíjate que va a ingresar de una forma amable también, porque Júpiter va a estar formando un sextil con Venus en Tauro. Y Venus, ya que tiene la función en el zodíaco de equilibrar, también da un equilibrio entre esa expansión que quiera parecer jupiterina y ese Plutón que está enfrente, que a veces Júpiter puede sentirse sofocado por Plutón. Cambio, Venus viene a aportar armonía para con todo ello. Me encanta. Ese Venus, Venus sextil Júpiter. Es tener capacidades, herramientas, economía, valores que le aportan a una reconstrucción canceriana, a una reconstrucción de la roca sólida con la que estoy construyendo mi vida. Además, pensemos que con Júpiter hablamos qué excluir, qué incluir, y eso tiene que ver con los vínculos, ya que va a formar un sextil con Venus que tiene que ver con lo vincular. Me parece que es un gran momento para definiciones vinculares, un gran momento. Pero porque, a ver, Cáncer no integra aquello que no lo alimenta, donde no se siente, no diría que a gusto, sino que no se siente contemplado, reconocido, no lo integra, entonces lo deja por fuera.
Y al haber un sextil con Venus, justamente la comunicación entre dos planetas es, te están valorando en este vínculo Venus en Tauro, además lo necesitas, te contiene emocionalmente y si estas cosas no aparecen, sale por fuera del círculo. Y es Júpiter, que puede ser muy radical en el decirte, te dejo por fuera de mi círculo de confianza. Como la película de los Fockers, ¿se acuerdan? Lo del círculo de confianza, la de Robert De Niro, es muy de Júpiter en Cáncer. Entonces yo creo que son grandes definiciones a nivel vincular, porque como decíamos antes, Júpiter puede ser muy radical con sus ideas y sus opiniones, y aquí justamente se está tratando de eso, de qué queda por fuera del círculo. Excelente. Esta carta es una carta del momento en que Júpiter ingresa en el grado cero de Cáncer y que entonces la tenemos con longitud y latitud 00. Las cosas más curiosas de esta carta es el ascendente en Acuario y el Plutón en toda Ujú. la cúspide del ascendente, digamos como martillando donde se hizo la conjunción inicial de Júpiter con Saturno, por un lado. Y la otra cosa curiosa es que la Luna está ese día en Sagitario, en el grado 3, como está en el grado 3 Plutón. O sea, de aquí a acá hay un sextil y de Hay aquí un a acá hay sex- quincuncio, quincuncio, que es lo que se llama un dedo de Dios o yod, ¿sí? Apuntando. Los yod lo que hacen es que la forma de representarse a nivel psicológico y humano es que no tengo un control y un poder frente a algo. Por eso se llaman dedo de Dios, porque es algo así como que cuando tú cuando tu voluntad no es la que está haciendo las cosas, ¿cuál es la voluntad que se representa y se expresa? La mística, la invisible. Cuando los eventos suceden, estamos acostumbrados como seres humanos a decir, este es un evento bueno, este es un evento malo. No, son eventos que suceden y sobre todo cuando no tienen la capacidad de mi voluntad puesta en ese evento, pues es la mano de Dios, llamémosla. Bueno, pongámosle otro término, porque a veces esa mano de Dios representa como algo muy teológico, pero es la mano de la biología, del destino, donde no influiste. Esto no quiere decir que sea bueno o que sea malo, simplemente es una realidad en la que no tienes control. Entonces, al entrar Júpiter allí, es poder apreciar un poco lo que viene en el formato en el que viene y no decir, ay, no, es que yo soy la víctima de todo esto que me está pasando, sino que eso que está sucediendo alrededor hace parte de mi destino, de mi proceso de vida y refleja parte de lo que yo soy. ¿Sí? Con un dedo de Dios o con Yod, podemos, con los quincuncios, podemos simplemente decir, eso yo no lo crié, eso no es mío, eso no me pertenece y alejarnos y vernos victimizados por algo que sucede alrededor. O más bien decir, aunque no lo tenía en mi conciencia ni en mi voluntad, es interesante esto que está sucediendo porque me está convocando a abrirme unos espacios diferentes a los que mi voluntad hubiera pensado en nunca abrir. ¿Sí? Sí, aquí Júpiter será el apex de este yod, dedo de Dios, y es como si se estuviese cargando de un sentido que está por venir. Es como si estuviese generando procesos de respuestas nuevas. Pero son respuestas que, como bien decías, exceden a la búsqueda racional. No es que yo me siento en un escritorio y hago las preguntas y me aparecen las respuestas. Porque viene de las profundidades las respuestas porque está Plutón y viene de un sentido más trascendental por la luna en Sagitario. Por otro lado, querido Juan Carlos, yo siempre veo a Júpiter en Cáncer como ese brazo de esa madre que está en los cielos que nos abraza, ¿no? Que eso, más allá de la religión o más allá de las creencias de cada uno, yo creo que es un gran momento para poder reconectar con, llámese, con la fe, con sentir que está ese ángel de la guarda que nos abraza, que también es un ángel de la guarda que cuando estamos por tropezar con una piedra nos dice, cuidado, acá Cáncer viene a avisar de que en el pasado esto ya sucedió y podés tomar otra dirección, otro camino. Por eso me parece interesante que se pueda redefinir los caminos y los factores de repetición que se venían haciendo por omisión. Como esa frase que dice que una decisión hecha 3 veces ya pasa a ser un error. Una decisión, no un error, perdón. Eso. Que un error cometido 3 veces ya es una decisión. Es una decisión, Y yo sí. creo que Júpiter en Cáncer viene a recordarnos en qué áreas, ¿sí?
veníamos cometiendo esos errores que estaban enmascarados, pero que a la final son decisiones. Sabes, Rafa, que esto que estabas mencionando de de esa madre, de ese abrazo bello, observemos principalmente cuando las personas nacen con un Júpiter en casa 4 o en casa 10 o en Cáncer o en Capricornio, seguramente tienen unas figuras parentales muy em, generosas, amplias, en algún sentido. Puede ser que en el sentido económico no lo hayan sido, pero sí en atención, en cuidado, en abrazo, en cariño, en presencia. ¿Sí? Entonces son personas, sobre todo si tienen un Júpiter en casa 4 o una luna en conjunción con Júpiter o un Júpiter relacionado con las figuras parentales, son personas que sienten que la vida les sonríe siempre, que tienen suerte, porque de entrada en este mundo tuvieron una madre o un padre o una figura sustituta que estuvo pendiente, que estuvo abrazando, motivando, siendo siempre hay una salida, vamos para adelante, no hay problema que no se resuelva, ¿sí? Entonces eso hace que tenga como incrustado en mi disco duro o en mi respuesta automática que todo tiene Ujú. solución, ¿sí? Que entonces por eso se dice que Júpiter está exaltado en Cáncer porque es como si tuviera las 7 vidas del gato, como si siempre, pese a todas las situaciones, cayera Eso. bien, cayera en pie, cayera y tuviera la... ¿Por qué? Porque tengo el preconcepto interno, porque tuve seguramente unas figuras parentales o un entorno en donde me aportaron mucha seguridad. Y ahora, cada vez que me enfrento a una problemática en mi vida, simplemente siento que hay esa madre que tú mencionabas que me está diciendo, no te afanes que todo va a salir bien, ¿sí? Que todo va a estar en orden. Entonces, si tengo ese preconcepto, recordemos que creamos en lo que creemos. Si nosotros creemos que las cosas van a tener siempre solución, llega la solución. Entonces, por eso se dice que es un símbolo de suerte, de buena fortuna, porque tenemos, y eso no es más, no es un cliché, sino si nosotros como seres humanos somos capaces de integrar una energía positiva interna, Cáncer es como el sueño de la vida. Entonces, si soñamos y soñamos en positivo, soñamos que ganamos, que tenemos éxito, pues eso desde adentro se empieza a manifestar en el exterior. Pero si solamente desde el interior estamos siempre soñando que, uy, no, vamos a perder, uy, no, y esa charla que tengo, eso va a salir mal, uy, no, eso no se va a escribir nadie. Entonces ya eso lo estamos proyectando y vamos a llegar a eso mismo, ¿sí? Entonces el hecho de esa madre, ese abrazo materno, es eso, no lo veamos tanto como externamente un ser humano que me estuvo abrazando y conteniendo todo el tiempo. Veámoslo internamente, cómo yo puedo ser una buena madre conmigo mismo, en donde me estoy hablando de manera positiva y creativa y generadora de futuro y digna de manifestar en este mundo, porque recordemos que Cáncer es la puerta de la manifestación en este mundo. Entonces, el hecho de que entre, ¿y cómo se manifiesta? Cuando tú de entrada sientes y piensas y visualizas en creativo, en positivo, ¿sí? Ese es el abrazo materno. Sí, ahí es donde cáncer empieza a poder generar nuevas costumbres, ¿sí? Recordemos que cáncer se remite a la palabra costumbres, que es cuando se repiten acciones que definen idiosincrasias, por eso también se habla de la cultura de los pueblos, la costumbre de los pueblos, pero nuestras propias costumbres, cómo las redefinimos y las creencias de que sí está esa persona o ese brazo materno que se extiende del cielo. Entonces, qué mejor que con este Júpiter en cáncer poder confiar, pero no dejemos que los primeros días, al menos, este Plutón en quincuncio pueda jugar de las suyas y traer más que nada panoramas o escenarios o visualizar escenarios que como que uno dijese, ah, la suerte no me acompaña, el sentido de oportunidad no está. Recordemos que la palabra clave para Júpiter no es suerte, es sentido de oportunidad, es que el tren pasa. Uno puede subirse o no. Lo llamamos suerte coloquialmente, pero en realidad es sentido de
oportunidad. Entonces me parece fundamental para los primeros días, la primera semana después del 9 de junio, no dejar de que Plutón pueda traer escenarios catastróficos que hayan sucedido en el pasado porque no tienen por qué volver a repetirse. Y es que el sentido de oportunidad requiere de una energía positiva. Porque mira, a nuestro cerebro le encanta tener la razón. Entonces, si yo estoy pensando en negativo, le encanta que suceda eso que pensé en negativo para decir, sí ve que sí tenía razón, usted por qué se metió con esa persona, usted por qué hizo ese negocio, usted por qué, sí, porque quiere constatar. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, démonos la oportunidad con esa poderosa fuerza plutoniana que está acompañando a Júpiter y con ese Mercurio, de, de empoderarnos de nuestros pensamientos, de, de no dejar que simplemente la amígdala tome el control y el poder. La amígdala es esa parte del cerebro instintivo, básico y primario, que toma el poder siempre buscando la peor situación para estar preparados, para que no me cojan eh, despistado. ¿Sí? Entonces está siempre imaginando en lo negativo y como es un quincuncio con Plutón puede ser obsesivamente. A diferencia, si pues le ponemos conciencia al proceso, mire, es que cáncer es el símbolo del alma humana. ¿Sí? Entonces, Joseph Campbell, por ejemplo, tenía una frase muy bonita, perdón, James Hillman, no Campbell, Hillman, tenía una frase preciosa de la descripción del alma, que decía, ese componente desconocido que hace posible el significado. ¿Sí? Ese componente desconocido que no sé de dónde me viene, que hace posible que yo le encuentre sentido y significado a un evento. ¿Sí? Entonces, Júpiter entra al alma, a cáncer, ¿sí? Y Júpiter de por sí es un buscador de sentido, de propósito, de algo que le dé coherencia a la vida, ¿sí? Que le dé unas leyes implícitas. Entonces, entrar allí con Mercurio es como tener la gran capacidad de, de rearmar la vida por el significado que le voy dando. O sea, yo puedo estar toda la vida casado con alguien y no verlo, o de repente darle un significado y decir, increíble todo lo que hemos pasado juntos, todas las vivencias, el sentido que me ha dado tu compañía y de repente la persona que era totalmente invisible pasa a ser alguien muy especial en mi vida. ¿Sí? Y así eventos, acontecimientos, cuando yo logro verlo desde otro ángulo y otorgarle un significado al proceso. Bueno, con esa frase que dijiste, resumiste muy bien el yod, el dedo de Dios, ya que es algo que viene de algún lugar que no sabemos y es más que nada por el quincuncio con Plutón y por la luna en Sagitario que le traerá sentido también. Eso, sí, porque precisamente en donde hay un quincuncio es donde no tenemos control, donde, ¿sí? O sea, quincuncio hay en 6 y en 8 desde la casa uno, la salud y la muerte. ¿Sí? Exacto. Es algo que, pues tú dices, bueno, sí, yo voy a poner una dieta o la higiene del sueño, pero si te enfermaste, pues lo único que hay que hacer es aceptar lo que viene y salir adelante del proceso. Y cuando sales, sales renovado, ¿sí? Eh, y eso es un quincuncio, ¿sí? Es como, no tengo una capacidad y no sé de dónde viene esta capacidad tampoco, pero viene y aparece. Ese es el alma también. Así es. Bueno, no quedó ningún aspecto para Em, esta carta. sí, aspectos no, pero significados muchos, en el sentido de que más allá de que sepas o no astrología o de que sepas o no dónde va a caerte tu Júpiter entrando, es una gran oportunidad para recoger la historia, tu historia, cáncer, de dónde vienes, tus ancestros. ¿Sí? Mira, Rafa, Júpiter es un planeta tan grande
que se había podido convertir en un sol. Le faltó poco para convertirse en un sol. Por poco y tendríamos dos soles, uno que sale todos los días y otro que va saliendo cada 12 años por un sitio. ¿No? Sí. Eh, el hecho de ver a Júpiter entrando en un signo es como el sol del sentido de mi vida, que va iluminando la zona del horóscopo. Pero si no sé astrología, no importa. Esto quiere decir que hay algo en el mundo que está cambiando el propósito y el sentido, y que llegó la hora de hacer una recuperación de darle una narrativa diferente, para que me nutran los eventos que están sucediendo y no que sean simples eventos sin sentido, sino que los eventos que suceden me están llamando a darle un norte a mi ser, porque Júpiter en Cáncer es como confecciono la piedra angular con la cual estoy soportando toda mi estructura. Cuando yo puedo hacer esa piedra filosofal con conciencia, con entendimiento y con sentido, pues entonces el resto de la carta natal florece. O sea, trabajar sobre la estructura Cáncer con Júpiter es trabajar sobre las bases que a veces son invisibles, pero que sostienen con unas raíces fuertes todo el árbol para que dé buenos frutos. Entonces es un año para hacer una reconciliación con ese pasado. ¿Y cómo se reconcilia uno con el pasado? Dándole sentido a los eventos, no yendo a abrazar a los verdugos y diciendo te doy mi otro cachete para que me des la otra cachetada, o abrazando a ese papá abusivo, diciendo es que te amo porque eres mi papá abusivo. No, no es así, ¿sí? La forma es simplemente dándole sentido a esos eventos, humanizando los procesos de esas figuras parentales, bajándole al juzgamiento de cómo debieron ser perfectos y ampliando su humanidad. En ese mismo instante en que nosotros empezamos a contarnos nuevamente esa historia pasada con significado, propósito y entendiéndola desde otro ángulo, inmediatamente nuestra propia piedra angular empieza a ser poderosa, empieza a ser un cimiento fuerte para un gran edificio. Y en ese instante entonces empezamos a configurar mejor nuestra obra, lo que venimos a realizar en este mundo. De lo contrario, entonces tenemos unas bases flojas, unos cimientos que se mueven y todo el tiempo vamos a estar en terremotos en nuestra estructura. Vamos a sentir que nuestros valores no son nuestros valores, que lo que hicieron con nosotros nuestros padres, lo que hicieron fue un desastre con nosotros, que nosotros somos unas víctimas. Y todo el tiempo, a medida que van pasando tránsitos, todo el tiempo vamos a estar en terremotos, ¿sí? Entonces es la gran oportunidad, un año, para reconfigurar esos cimientos, sí, esa base sólida de construcción. Sí, aparte, fíjate cómo Cáncer es el signo número 4 que representa las cuatro patas de la mesa y es el signo que da forma a algo justamente por la repetición y la afectivización. Yo creo que una de las primeras pautas que tomaría para este Júpiter en Cáncer es ir por donde no hay que ir, por donde no se necesita ir, para así se pueda encontrar aquello que haya que interiorizar y afectivizar. Pero primero encontrar el no. El cangrejo tiene el caparazón justamente para protegerse y para no exponerse a situaciones innecesarias. Con la selectividad que tú mencionas, Rafa. Sí, Ujú. porque es que recordemos que Cáncer lo rige la luna que es cóncava y convexa. Entonces tiene grandes capacidades de empatía y recepción, pero tiene grandes capacidades de rechazo y defensa. Tiene las dos. Entonces Júpiter entrando al signo de Cáncer es como, em, soy selectivo con las amistades, entonces estoy utilizando lo convexo. Y soy receptivo con la vida y con mis necesidades. Sí, me parece que es una de las pautas para Júpiter en Cáncer, la ley del descarte, primeramente. Para encontrarle el sentido a aquello que se va a excluir, como decía antes. Em, pues Rafa, querido, hay algo que yo quiero mencionarle a nuestra audiencia y es que
pues tú vas a empezar a hacer unos eventos allá en Buenos Aires. Exactamente, sí. El próximo será el miércoles 28 de mayo. Es presencial y virtual, ¿sí? Ahí está, a la derecha están los horarios para cada país. Voy a estar hablando sobre las 12 lunas por signos y por casas. La morada del sentir, le puse como nombre, comprendiendo las 12 moradas del sentir. Y bueno, es un evento de 2 horas y todas las inscripciones están en la página mundobienestar.com.ar, que es el espacio al cual pertenezco, ¿no? Que estaré de forma mensual, una vez por mes dando taller. Ahí están las Excelente. inscripciones y todo están en la página mundobienestar.com.ar. Igual si te siguen por Instagram, ahí encuentran toda la Van a encontrar información el detallada. link directo a la página. Excelente, Rafa. Te deseo muchos éxitos con ese nuevo proyecto que arrancas. Eh, Muchas gracias. porque además arrancas prácticamente con orbe de Saturno iniciando en Aries, un nuevo ciclo. Ujú. Entonces Sí. es como un aterrizaje de mucho trabajo que has venido realizando, interno, personal y profesional. Qué bonito. Ahí estamos, Toca muchas llevar a, gracias, querido. toca llevar Sí. a Negrito. Y Rafa, tú y en dime. la parte, no, en la parte de membresía tenés ahí una novedad. Sí, quiero contarle a nuestra audiencia que estrenamos membresía de la escuela. Es un plan que he venido pensándolo desde hace varios años. Y ahora que como estamos hablando de Júpiter en Cáncer, por eso me atrevo a sacarlo en este programa. Con esta membresía lo que busco es dar acceso a todos los servicios de la Escuela de Astrología. ¿Sí? Entonces, mensualmente yo hago un curso. Por ejemplo, ahorita está cursándose el de Urano. El otro mes se va a cursar el de Plutón. El otro mes el de Quirón. Y mensualmente siempre hago un curso que son 3 sesiones en vivo. ¿Sí? Entonces, si adquieres la membresía, pues entonces entras a esos cursos en vivo. ¿Sí? Pero también cada dos veces al mes hago un taller. Tenemos un grupo, una comunidad haciendo taller. Entonces también tienes acceso a esos 2 talleres. Y también desde la semana pasada inicié un proceso de todos los viernes hacer un live exclusivo. Por ejemplo, mañana voy a hablar de los aspectos de Júpiter en tránsito a los planetas natales. Entonces es acceso, digamos, como esas masterclass que hago todos los viernes, todas las semanas. ¿Sí? Pero además de eso, con la membresía total, pues puedes entrar a todos los cursos, el básico, al de tránsitos y progresiones, al de retorno. Entonces es una membresía que se va pagando mensualmente y que lo que alcances a hacer durante el mes, si quieres entrar a los eventos en vivo o si quieres empezar a hacer como el proceso de educación en astrología psicológica, que es desde el curso básico, tránsitos y progresiones, relaciones, sinastría, pues todo eso, ¿sí? Entonces está esa membresía total o la membresía básica, que es solamente los eventos en vivo, que es solamente pues entrar a los talleres, a los viernes y a los talleres y a los viernes, ¿sí? No a los cursos están con la otra. Entonces es una membresía que, claro, es un valor, en este caso la membresía total es un valor de $70 mensuales, pero no estás atado. Es decir, quieres seguir, simplemente la pagas. No quieres seguir, pues nada, no la vuelves a pagar y ya, no tienes acceso. ¿Sí? Entonces no es como esas membresías que tienden a atorarlo a uno ahí de que ya le descontaron de la Ujú. tarjeta y ya se murió ahí hasta siempre, ¿no? ¿Sí? De alguna manera muestra la libertad de la elección que para mí es tan importante a nivel humano. ¿Sí? Entonces, más bien, si les gusta el contenido y quieren seguir otro mes, bienvenidos, los meses que quieran e incluso con eso pues apoyan todo el proceso de la escuela y demás. Entonces, está en la página web. Ahí encuentran las 2 membresías, bien sea la de $20, que es solamente para los talleres y los viernes, o bien sea la total, que es para la formación en educación en astrología psicológica. Muy bien, entonces. Bueno, Rafa, entonces como síntesis, yo creo pues que Júpiter es una posición preciosa, es, se dice que está exaltado,
Entonces es un año que arranca desde el 9 de junio, en donde Júpiter no hace magia. No, no es que desde allá con los hilos invisibles va a mover todo para que se me mejore la vida, sino que en la medida que nosotros cultivamos una visión positiva, unas capacidades de estar disponibles y dispuestos, una forma de hacer una renarrativa del pasado y hacer una conciliación, no abrazándonos con el padre abandonador y abusivo, sino entendiendo sus dinámicas y cómo hace parte de mi vida ese proceso. Ese es el verdadero abrazo, no con el ser humano allá. ¿Sí? O si no repetimos la secuencia y buscamos en nuestras relaciones ese mismo padre y en nuestros jefes y en nuestros amigos, ¿sí? Pero cuando logramos nosotros hacer una conciliación interna con el proceso, entendiéndole y dándole sentido de para qué la vida me puso con este padre y para qué la vida me abrió en este destino y ver qué valores cultivé gracias a eso, esa es la mejor conciliación y ese es el mejor regalo que Júpiter puede llegar a darnos en Cáncer, para tener una base sólida con la que construir nuestro edificio de vida. Sí, y estar abiertos a ese abrazo materno que sale de los cielos, que muchas veces se traduce como sentido de oportunidad. Esa es la palabra preciosa, el sentido de la oportunidad. Yo quiero enmarcar esa palabra durante todo este año de Júpiter en Cáncer. ¿Cómo, cómo estás activando tu sentido de la De la oportunidad? oportunidad. Eso. Buen título. Precioso. Bueno, Rafa, entonces nos vemos el próximo jueves El próximo jueves con lunación. Sí, con sí. la luna, ¿no? Con luna Así nueva. es. Sí. Ya nos estamos viendo. Y además ahí cambiamos de signo, ¿no? Vamos a entrar ya Sí, en el mes a Géminis. 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 Allá estaremos, en el signo de los gemelos. Bueno, Rafa, un gran abrazo. Gracias a toda nuestra Bueno, audiencia por les escucharnos, por estar mandamos con acá nosotros. Mira, un grato, ¿y un grato ladra? abrazo. Ya está peluqueadito todo. Así que bueno. Todo juicioso, ¿no? Casi no ladra. No, no, no le conozco la voz casi. Qué bello, negrito. Así que bueno, le Gracias por dejamos cada estar tranquilo. jueves. Gracias Por por cada favor, jueves, Rafa. gracias a ti.